Bueno, en esta clase lo que vamos a hacer es eh, realizar el perfil transversal que va a correr por toda la traza, tanto planimétricamente como altimétricamente. El programa este lo llama como ensamble. Entonces, vamos a ir a la pestaña Inicio y en el grupo de Crear diseño, que es el de Civil, vamos a elegir Ensamble. En este caso, Crear ensamble. Le va a salir esta ventana donde le vamos a dar un nombre. Yo le voy a dar Camino y todo lo demás lo vamos a dejar así nomás. Le voy a dar a aceptar y acá me está pidiendo especifique la posición de la línea base de ensamble. Entonces, yo les recomiendo que tengan un orden. Yo por lo general pongo todo lo que voy trabajando de perfiles longitudinales a la derecha y esto lo pongo a la izquierda para tener un orden. Donde yo lo coloco, se me hace el zoom y puedo ver el ensamble, pero a medida que yo me alejo, lo voy a ir perdiendo. Entonces yo lo que hago generalmente es colocar una circunferencia grande, justamente para poder ubicar dónde está el ensamble. ¿Está? Bueno, nosotros acá para poder hacer el ensamble, primero que yo luego les voy a mandar un ensamble que esté listo para que ustedes lo trabajen, pero sí quiero que vean cómo se diseña, cómo se trabaja este ensamble. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Es que la calzada, ¿qué ancho van a tener? De acuerdo a su velocidad, ustedes tienen distintos anchos de calzada. En este caso, por ejemplo, acá, mi camino tiene 670. Tranquilamente, en vez de tener 670, le puedo poner 730. A mí no me afecta. El 670 es el que eh, a mí por normativa mínimamente tiene que tener este, esta calzada. Y las banquinas tienen que ser de 2 metros de ancho. ¿Tá? El talud del terraplén tiene que ser 1 en 4. eh, y esto nos sirve para poder hacer el perfil transversal del corredor o ensamble, que se lo llama en este caso. Entonces, para poder empezar a diseñar esto, tenemos que venir acá. Ustedes generalmente, capaz que no lo tengan habilitado, hacen clic y ya se le habilita, queda con azul, sería esto. A mí se me pierde porque yo lo tengo anclado acá. Para poder trabajar con esto tenemos que habilitar esta opción, que sería la paleta de herramientas, la cual le va a salir de esta forma. Yo por lo general lo anclo acá, así como el espacio herramienta, que sea automáticamente. Yo le pongo que permitir anclaje, que se ancla a la izquierda. Fíjense que ya está anclado acá. Y oculta automáticamente. Y acá ustedes podrán ver que tienen todas estas solapas. Estas solapas son las distintas alternativas que tienen para hacer correr. Acuérdense que este ensamble corre plan y altimétricamente, o sea, va dibujándose en las 3 dimensiones para saber cómo va trabajando el camino tranquilamente. Puede ser un canal, fíjense que acá hay una opción de zanjas, puede ser un canal, todo lo que sea lineal lo pueden dibujar. Estos son muros de sostenimiento, estos son esto de rehabilitación, puente, también puede ser, y esto es de trenes. Todas estas opciones se pueden dar o pueden tener para poder trabajar, ¿sí? Entonces, comencemos. Nosotros, lo que, por ejemplo, tenemos una calzada que va a ser de 5 centímetros de pavimento flexible, 15 centímetros de base
y 20 centímetros de subbase. Entonces tenemos que buscar un ensamble que se adapte a eso. Y aparte tiene que tener en cuenta que el ensamble tiene que realizar el peralte y tener la opción de hacer el sobreancho. Luego vamos a ver el tema del sobreancho y el peralte, pero hay muchos de estos ensambles que no admiten hacer ni peralte ni ensanche, pero cuando lo elijas ya en la ayuda, ahora lo vemos para que tengan en cuenta, en la ayuda ya te dice si hace el peralte y hace eh, el sobreancho. A ver, peralte exterior. Bueno, elijamos este para que vamos trabajando. Una vez que haces clic sobre el ensamble que uno quiere colocar con varias múltiples capas y anchos variables. ¿Por qué ancho variable? Porque hagamos de cuenta que nuestra calzada es 630 de 5 centímetros. Luego tiene que poner un espesor de base de 15 centímetros, pero el ancho tiene que ser mayor al del pavimento flexible. Acuérdense que tiene que ser algo que vaya sosteniendo a la capa superior. Entonces, para que lo vean mejor. Yo acá ya, porque acá me estaba pidiendo que haga clic sobre el ensamble que yo quiero trabajar. Acá ya se colocó el ensamble, hago escape. ¿Sí? Así me quedaría. Vamos a trabajar todo sobre la mano derecha y luego vamos a hacer una simetría para que quede lo mismo para la mano izquierda. Entonces, acá para poder definir mejor nuestro ensamble, yo le voy a hacer clic derecho y acá fíjense que dice propiedades de su ensamble, que sería lo mismo que está acá. Entonces, le doy propiedades de ensamble y ya me sale la ventana donde están las propiedades de este subensamble. Acá yo le puedo dar un nombre, que sea calzada. Por ejemplo, que a ustedes les va a ayudar ir poniéndole los nombres para que después puedan definir qué tienen que elegir en sobreancho y peralte. Los parámetros. Vamos a la solapa parámetros. Y acá fíjense en que ya tienen todos los parámetros que necesitan para poder hacer el diseño. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es, como estamos haciendo el lado derecho, ya me está diciendo que es el lado derecho, punto de bombeo en el interior. En realidad no, está bien, tiene que ser el punto de bombeo en el exterior, entonces está bien. Acá, si ustedes tienen alguna duda con este ensamble que eligieron, vienen en la solapa parámetros, les sale la ayuda de su ensamble. Entonces hacen clic y ya le va a dar, esto se usa mucho porque por general uno se olvida cómo trabajan cada subensamble. Entonces acá ya te va diciendo qué es lo que tiene este subensamble. Fíjense que tiene ancho variable, los enlaces, los parámetros de entrada, cómo trabajan cada uno de los parámetros. Hay un montón de capas que pueden ir definiendo. Y acá, por ejemplo, están los puntos. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan acá hay un montón de puntos. Estos puntos tienen un significado porque después le va a ayudar a hacer los sobreanchos o definir cuáles son las capas. Esto nos ayuda un montón. Los puntos y los enlaces son las líneas que se unen en cada punto, son los enlaces. ¿Para qué nos ayuda? Para que en el momento en que uno quiera saber, por ejemplo, el terraplén y no tener en cuenta el paquete estructural que sería este ensamble, entonces uno le dice, che, andate por abajo, esto por lo general se llama, el enlace se llama una subbase o base. Andate por abajo de la línea de la base
para poder sacar todo lo que es el terraplén. Entonces, todas estas características que tiene el subensamble, es necesario verlas y estudiarlas un poquito para saber cómo trabaja el ensamble. Entonces, para que tengan una idea, nosotros teníamos que el ancho de la calzada, en mi caso, era de 6,70. Por lo tanto, el ancho de la calzada derecha va a ser 3,35. Entonces cambio acá. 3,35. El, el talud o la pendiente que tiene que tener para que salga el agua, en nuestro caso, como es le vamos a hacer una carpeta bituminosa, va a ser del 2%. En el caso de que sea una calzada enripiada, tiene que ser del 4%, para que el escurrimiento del agua sea rápido y no se quede sobre la calzada, porque si no puede ocasionar accidentes. Entonces esto queda así, ¿no? Nombre del pavimento, yo le puedo poner pavimento. Y que la profundidad, que el espesor de este pavimento va a ser 0,05. Luego, esto, yo ya le digo que va a ser 0, porque va a ser una sola capa de pavimento. Nombre del pavimento 3,0, también 0. Pavimento 4, 0. Pavimento 5, 0. Y acá está su base. Ya hemos pasado a la base. Entonces, acá le vamos a poner que la subbase va a ser de 0,20. Y a esto sí le vamos a cambiar el nombre. En este caso se pueden cambiar los nombres. Le vamos a poner base. Y le vamos a poner que la base es de 0,15. ¿Sí? En el paquete estructural. Acá tiene una opción de igualar la capa de pavimento exterior. No, porque tiene que ser trapezial. Le voy a poner que tenga un desfasaje interior y desfasaje exterior. ¿Por qué? La anchura extendida interior va a ser 0. Yo del centro, a ver, para que lo veamos mejor, esto. Del centro este no quiero que se ensanche más, que eso es lo que me está preguntando acá, sino que quede igual que el pavimento de 5 centímetros. Pero para el lado derecho o para el lado exterior en este caso, ¿qué anchura extendida tengo que tener? La anchura extendida mínimamente tiene que ser el mismo espesor de la capa superior. En este caso, nosotros teníamos que el pavimento va a estar de 5 centímetros. Entonces, mínimamente va a ser el mismo ancho. Va a ser un ancho que sobresalga 5 centímetros para afuera. Esto va a ser la base. Y la subbase. Vamos a la subbase. Lo mismo. Vamos a hacer un desfasaje interior-exterior. Le damos a aceptar. Acá le vamos a poner que este desfasaje en la parte central sea 0, o sea que coincida con la superior. Y esto, con respecto a la capa superior, que era la base, tiene que ser mínimamente sobresalir el mismo espesor de la base. Entonces, la base tenía 15 centímetros, o sea que va a sobresalir para la derecha, en este caso, 15 centímetros. Esta es otra capa, le voy a poner 0. 0. Todas las demás capas van a ser 0. 0. 0. Listo. Voy a aplicar para que lo vean mejor. Entonces, como les decía, esta capa, que era la de pavimento, la que hicimos primero, esta, la pavimento 1, y yo le cambié el nombre,
es de 5 centímetros, que sería el azul. Luego fui buscando una capa que sea, le renombré esta, porque acá apareció la subbase, le renombré esta, le puse que esta es una base, que sería esta capa, todas las demás las dejé en cero. Esta base le dije que el espesor es de 15 centímetros y que tenía que tener un desfasaje. Como el Civil me da la opción de que haga que sea la misma anchura de la capa superior o tenga un desfasaje interior y exterior. ¿Tá? Entonces elegí la tercera opción. En esa opción tengo que la extensión en el interior sea cero, no quiero que se extienda esta capa para acá, y tengo que la anchura en la parte exterior, que sería esta, sea la misma, el mismo ancho que sea la capa superior, 5 centímetros, que es lo que estamos viendo acá. Lo mismo pasa con la subbase. La subbase dijimos que va a tener 20 centímetros. Y lo mismo que la anterior, cero desfasaje acá y acá el desfasaje que tenga acá tiene que ser el mismo en la del ancho, el espesor de la capa superior, que son 15. Acá hay 15. A aceptar y ya tenemos este paquete estructural. Hablemos un poquito del paquete estructural. Para poder saber cuál es el paquete estructural, hay que hacer un análisis estructural, sabiendo dónde se va a apoyar esto, o sea, hay que ir a ensayar, hacer calicatas y hacer los ensayos que se necesita para saber qué tipo de material es y cuál va a ser su capacidad soporte en la cual puede trabajar todo este terreno. Sabiendo cuál es el peso que admite todo este terreno, hay métodos, hay distintos tipos de métodos para poder hacer esto. El más común es el asto. Entonces, uno analiza el asto de acuerdo al tipo de terreno y el tipo de usuarios que pasen por este camino o futuro camino. Se hace toda una iteración, un trabajo y se llega a paquetes que pueden variar. Esto yo se los di como para que hagamos el diseño. Es algo común decir que va a ser de 5 centímetros la capa, de 15 de base y 20 de subbase. Es algo común. Pero puede cambiar esto porque esto va a depender mucho del estudio estructural que se haga del camino. Por ahora nosotros vamos a decir que para este tipo de camino, este paquete está bien para un diseño de 25 años. ¿Está? Eso me olvidé de aclararles al principio. Entonces, ya tenemos esto, que va a correr sobre el eje. Lo que hay que hacer ahora es ver qué es lo que pasa acá. Acá, esto era la calzada, nos falta la banquina. Para la banquina, por lo general, lo que yo elijo es que sea un bordillo básico, no, genérico. En el genérico, fíjense en que tienen líneas. Líneas que por lo general nos ayuda bastante y hay un montón de opciones. Estas son las más usadas, diríamos. Entonces, fíjense en que tenemos el vínculo anchura talud, un vínculo vertical. Este es el más usado para hacer la intersección a la superficie con el talud. Lo que nosotros vamos a necesitar es este para la banquina. Fíjense, hacemos clic. Cuando hacemos clic sobre esa opción, nos pide seleccionar el punto de marca dentro del ensamble. Entonces yo voy a seleccionar este punto de ensamble y le voy a dar Enter. Y ahora puedo ir y darle todas las características que necesito para la banquina. Hago clic derecho, propiedades, y acá le pongo banquina. No le voy a poner banquina derecha, banquina izquierda, porque fíjense que cuando nosotros vamos a los parámetros,
acá ya automáticamente le está poniendo de qué lado es. La banquina va a ser de 2 metros. En este caso el talud tiene que ser, como va a ser en este caso va a ser una banquina, vamos a imponer que sea una banquina enripiada. O sea que el talud que yo necesito mínimo es del 4%. Voy a poner aplicar y fíjense que ya va quedando como es la banquina. Código de punto lo dejamos tal cual como es y los códigos de vínculo tal cual como es. Entonces le pongo a aceptar. Ya tengo el paquete estructural y la banquina. Que para nuestro caso hay un enripiado. Todo lo que haya abajo va a ser un terraplén común. Ahora lo que vamos a hacer es, lo que hay que hacer es ver cómo trabajan las intersecciones. Fíjense en que, para mi caso, el talud es de 1 en 4. Eso es lo que me está pidiendo. A ver, sí, el talud en 1 en 4. Sigamos. Entonces, vamos a hacer, hay varias opciones para poder hacer el tema del talud y del corte, porque pueden haber cortes en el trazado. Bueno, para continuar hay que ver cómo trabaja acá, si el ensamble está en corte o en la zona de terraplén, para que se den una mejor idea de todo esto. Esto. Si el ensamble pasa por una zona de terraplén, tendría que trabajar de esta forma el talud del terraplén. Pero si la otra parte está en una zona de corte, entonces hay que hacer un terraplén, una cuneta y un corte a la zona de lo que haya. En este caso, ahí nosotros tenemos unos cerros. Entonces lo tenemos que trabajar de esa forma a esto. Entonces, vamos a armar el ensamble con condicional, en este caso. Estos condicionales se colocan lo que van a analizar es si el ensamble está en una zona de corte, por ejemplo, el de la derecha, va a cortar, o si no, va a ser el terraplén. Entonces, le designamos cuál es el punto. Desmonte sale acá, pero vamos a configurarlo para terraplén. Entonces seleccionamos, vamos a propiedad de ensamble, le ponemos terraplén a la información. Los parámetros. Los parámetros, lo primero que voy a cambiar acá es el ancho, para que quede mejor eh, toda esta información que tiene acá. Le voy a dar 10 metros de ancho, lo aplicamos para que quede mejor. Uno en uno, esto es tan solo a fines de que cómo sale en esta presentación. Porque lo único que hace este ensamble es dar un condicional. Si pasa esto, va a trabajar lo que hay en el extremo. Si pasa lo contrario, hay que tener otro condicional. Entonces, esto va a ser terraplén. ¿Sí? En el terraplén aplicamos. En el terraplén vamos a decirle al condicional que analice de 0 a 1000 metros para abajo. Entonces, está lo que tiene esto. Con respecto a este punto. Entonces le ponemos aplicar, aceptar y ya tenemos el condicional de terraplén. Cuando esta parte del ensamble esté en una zona de terraplén, o sea que el terreno natural esté por acá abajo, va a trabajar esto. Y nosotros tendríamos que poner qué es lo que tiene que hacer. Entonces vamos a elegir, tiene que hacer un terraplén 1 en 4 que vaya hasta la superficie. Entonces vamos a elegir un genérico y un vínculo que sea de talud y que vaya a una superficie, que sería este. Entonces voy
y lo coloco en el extremo del condicional, que sería, nos quedaría de esta forma. Vamos a elegir para darle los formatos y acá le voy a poner vínculo de terraplén. Parámetros. Esto está a la derecha, usar talud peralte no, orientación fuera de bombeo. Esto le vamos a poner que sea hacia el bombeo. ¿Por qué? Porque va a ir para abajo. Fíjense que ya lo hizo. Esto tiene que ser 1 en 4. Ahí está, ese es el talud 1 en 4. Añadir los vínculos, desmonte y terraplén, top, todo lo demás es lo mismo. Aplica, acepta. Este es el condicional. Cuando pase terraplén va a funcionar esto. ¿Sí? Ahora tenemos que ver otro condicional para darle qué es lo que va a pasar cuando no sea el terraplén. Entonces hago clic derecho, propiedades, corte. Acá en el ancho, tan solo para los fines de la presentación, que sea 10 metros. Desmonte 1 de 0 a 1000 metros tiene que trabajar. Entonces, cuando tengamos que sea un corte, que es lo que yo le mostraba acá, esto sería una zona de corte, tiene que venir, tiene que hacer la banquina, tiene que hacer un cierto cuneta acá para poder colectar todo el agua que va por esta zona y llevarlo a un punto más bajo para poder sacarlo por una alcantarilla. Entonces, lo que hay que hacer en el caso de que en esta parte tenga un corte es hacer una cuneta y que salga para arriba hacia la superficie. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a buscar este vínculo. Hacemos clic en este punto. Elijo para darle las propiedades. Cuneta. Esto me va a trabajar la cuneta. El ancho de la cuneta, pongamos que va a ser de 1,50. Fuera de bombeo, no, hacia el bombeo, cosa de que me trabajé para abajo. En este caso, la cuneta la vamos a hacer 1 en 1, 45. Queda muy, muy peligroso. 1 en 2. Ahí. Esta va a ser la dimensión de la cuneta y el ancho que va a tener es 1,50. Tranquilamente le podemos dar 2 metros. Y ahí quedaría. Conserva, fíjese el talud y tiene 2 metros de ancho. Lo vamos a dejar en 1,50 para que no sea tanto el corte. Y le damos a aceptar. Eso sería parte de la cuneta. Y ahora tendría que ir a hacer el corte a la superficie. Entonces vamos a elegir la opción que nosotros elegimos anteriormente. Ponemos acá. Ya tenemos el vínculo, propiedades, corte. Entonces, en este caso, vamos a poner que el corte va a ser de 1 en 1. Ahí. Esto sería el corte normal para este tipo de terreno. Desmonte, terraplén y aplica. Ok. Ahí tendríamos el ensamble de la parte derecha. Cuando esté en terraplén va a trabajar de esta forma y cuando esté en corte va a trabajar haciendo la cuneta y va a ir a cortar a la superficie que va a estar para arriba. Entonces, para hacer que sea todo un camino, elegimos todo, seleccionamos absolutamente todo. Por lo general todo esto es simétrico, entonces nos da la opción de lo que podés hacer con el ensamble. En este caso vamos a hacer así, simetría.
Seleccionamos la simetría y me está pidiendo el punto del ensamble donde queremos hacer simetría, a partir de acá. Entonces, acá ya tenemos todo el camino que podemos hacer correr por todo el plano altimétricamente. Yo lo que les quiero mostrar acá es que fíjense en que ya el lado ya nos va diciendo que es lado izquierdo. Y acá este lado es el derecho. Así que ya con eso ya podemos empezar a trabajar con para hacer el corredor, para que podamos ver qué es lo que pasa en las tres dimensiones.